Buenos días, soy la doctora Agnili García. Hoy damos inicio a la tercera unidad de Morfofisiología 3 con el primer tema sobre generalidades del sistema endocrino, hormonas y receptores. El sistema endocrino es un sistema que regula funciones y esto lo va a hacer en conjunto con el sistema nervioso. Estos dos se van a unir y van a confluir para hacer ciertas funciones que es necesario entonces para tener mejor respuesta a nivel del tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, vamos a sentir una sensación de descanso, nos vamos a sentir más relajados. Nuestro cerebro recuerda que comimos, va a liberar una cantidad de hormonas. También, sobre todo el sistema nervioso autónomo, va a regular el estado de descanso y de reposo. También estos sistemas van a estar relacionados en los momentos de miedo, como el sistema de respuesta al estrés. Cuando nos vamos a someter al estrés, imagínense presentando un parcial oral o presentando un seminario, nuestro sistema nervioso va a actuar rápidamente, hace que el cerebro no le falte energía, no le falte glucosa, no le falte oxígeno y acelera muchas funciones. Esto también ocurre cuando existe un robo, se activa nuestro sistema de respuesta al estrés. Pero ¿para qué se hace o para qué se activa este sistema de respuesta? El sistema nervioso simpático es el famoso sistema de respuesta al estrés. Lo veremos en la literatura también como el sistema de lucha o el sistema de huida. Esta va a aumentar la frecuencia cardíaca, hace que el cerebro tenga mayor oxigenación, lleve mejor la glucosa, aumenta la frecuencia respiratoria, aumentando así el sistema cardiovascular y todas las funciones no cardíacas, y por lo tanto mejora las funciones centrales. También va a aumentar la presión arterial porque va a existir una vasoconstricción. Las manos se nos van a tornar pálidas y blancas, porque el sistema nervioso simpático hace una recolección de la sangre de la periferia para que sea trasladado hasta el cerebro, porque el cerebro debe estar preparado para la lucha o la huida. Esa vasoconstricción puede también ocurrir también en el intestino. Esta va a presentar un cierto grado de isquemia de forma leve, por lo tanto vamos a sentir esa molestia intestinal moderada, un cosquilleo abdominal. Puede también haber temblor, ya que va a tener control sobre el sistema muscular, y aumento también de la sudoración, va a haber una transpiración. Este es el sistema de lucha-huida, es un sistema de respuesta al estrés, es un sistema a corto plazo, es rápido, se termina muy rápido, y para perpetuarlo en el tiempo, ahí es donde aparece el sistema endocrino. ¿Cuál es la respuesta ahora del sistema endocrino? El hipotálamo va a liberar o va a secretar hormonas, la CRH, la cual va a estimular a la hipófisis, a la adenohipófisis. Esta va a liberar el ACTH y el ACTH estimula la corteza de la glándula suprarrenal y libera cortisol. Ese cortisol hace que aumente la glicemia, aumenta la respuesta al sistema nervioso simpático y nos va a preparar para ese momento de estrés a largo plazo. Es con esto el cerebro va a mejorar la respuesta al sistema nervioso simpático, porque va a haber una hiperglicemia, va a haber un aumento de la oxigenación y ya el cerebro está preparado con luchar o huir. En el momento de un robo, muchos actúan que se quedan bloqueados, unos salen corriendo y otros se enfrentan con el ladrón. Todo eso es dependiendo del nivel de respuesta de nuestro sistema endocrino juntamente con nuestro sistema simpático. Ojo, el hipotálamo
es el órgano importante del sistema endocrino, pero el hipotálamo también es el encargado de unir a los dos sistemas. Une al sistema nervioso simpático con el sistema endocrino. Ese sistema nervioso simpático tiene una conexión directa con el hipotálamo y este va a ayudar o va a unir o a enlazar la respuesta del sistema endocrino. Ahora, como conclusión, la diferencia como tal del sistema nervioso simpático y del sistema endocrino es que la velocidad de respuesta del sistema nervioso simpático es rápida, a diferencia del sistema endocrino, que su velocidad de respuesta es lenta. Las sustancias que se manejan para poder transmitir la información, sabemos que el sistema nervioso maneja son neurotransmisores, pero también lo podemos conseguir en la literatura como neurohormonas. El sistema endocrino maneja son hormonas. El sistema nervioso simpático, a nivel del tiempo, su respuesta es bastante rápida, por lo tanto es corta, por corto tiempo. Y el sistema endocrino es de tiempo prolongado o su respuesta se perpetúa a nivel del tiempo. Ahora hablamos de las hormonas. Las hormonas es lo que produce una glándula, es lo básico. Ahora, la glándula es un grupo de células que van a secretar algo. Por lo tanto, nosotros, según la forma como excrete o secrete ese algo que produce, nosotros podemos clasificar una glándula en una glándula endocrina y una glándula exocrina. Las glándulas exocrinas son estas que ese grupo celular que van a formar y a liberar sustancias al exterior. Ahora, cuando hablamos de una glándula endocrina, estamos hablando de ese grupo celular que van a producir unas sustancias y que van a pasar a la circulación sanguínea. Cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, estamos hablando del manejo de especialmente glándulas endocrinas. Ahora, de la glándula endocrina debemos hablar de unos procesos importantes que nosotros podemos clasificar la glándula endocrina dependiendo de la acción de las hormonas. Hay glándulas autocrinas, por ejemplo, glándulas autocrinas. Estas se van a autorregular con lo mismo que van a producir. Se autorregulan ellas mismas. Ahora, las glándulas paracrinas son estas que la sustancia se libera y van a estimular a la célula vecina. Y están las endocrinas, que son estas glándulas que van a esa sustancia la van a introducir al torrente sanguíneo y estas van a viajar a lo largo de la circulación hasta un órgano alejado para cumplir una función en ese órgano blanco o órgano diana. Entonces, una glándula es un conjunto de células que van a producir hormonas. La hormona es una sustancia química mensajera que va a llegar a un órgano blanco y el órgano blanco es un órgano efector. Entre los tipos de hormonas, según su naturaleza, pueden ser de tres tipos. Están las hormonas esteroideas, las hormonas derivadas de los aminoácidos y las hormonas peptídicas. Dentro de esa familia de las hormonas esteroideas, frecuentemente encontramos la progesterona, el estradiol, testosterona, aldosterona y el cortisol, entre otras. Eso se lo puedo dejar para actividad en el hogar, que puedan investigar qué otros tipos de hormonas esteroideas existen y de los demás grupos. Están también las hormonas derivadas de los aminoácidos, que las más frecuentes están la tiroxina, la adrenalina, noradrenalina, dopamina y la triiodotironina. Y dentro de las peptídicas está la insulina, más frecuente junto al glucagón, el ACTH, prolactina, hormona de crecimiento y la hormona paratiroidea. Ahora vamos a desglosar cada familia hormonal, vamos a especificar cómo se forman, cuál es su transporte, cuáles son los receptores y los efectos de cada familia.
Entonces vamos a iniciar con las hormonas peptídicas o proteicas. Vamos a recordar, dentro de esta familia está la insulina, el glucagón, el ACTH, la prolactina, la hormona de crecimiento y la hormona paratiroidea. ¿Cómo se sintetiza las hormonas peptídicas? Vamos a tener la información genética, sabemos que está en el ADN y que existirá una transcripción gracias al ARN. Esa información es enviada al retículo endoplasmático, donde existe una transducción. Se van a sintetizar cadenas peptídicas, las cuales estas cadenas peptídicas viajan al aparato de Golgi, sufriendo una modificación finalmente, donde se va a convertir como tal en la hormona sintetizada y que la va a guardar o empaquetar en vesículas. Esas vesículas, a través de exocitosis, pueden entonces pasar a la circulación sanguínea. Ahora, ¿cómo es el transporte de las hormonas peptídicas? Luego que la hormona es liberada a nivel al torrente sanguíneo, existe una particularidad. Las hormonas peptídicas, ellas son hidrosolubles, por lo tanto van a ingresar al plasma sanguíneo. Ya estando en la sangre, no va a ser necesario un transportador para salir y hacer la función rápidamente. Circula libremente en la circulación. Por lo tanto, de la sangre pasa hacia su receptor, que se encuentra directamente en la membrana celular. Ahora, ¿cuáles son los receptores de las hormonas peptídicas? Tenemos que la hormona llega a su receptor y esta va a estar mediado a un grupo de segundos mensajeros que van a cumplir el efecto. Estas lo que van a lograr es modificar el metabolismo y la función de la célula en el núcleo. Esa es la función de la hormona gracias a los receptores proteicos. ¿Qué sucede? Tenemos una proteína transmembrana que es el receptor de las hormonas peptídicas, que se conoce como proteína G. Esta tiene 7 dominios transmembrana y al ser de esa naturaleza tiene un lado extracelular y tiene un lado intracelular. En el lado intracelular tiene 3 subunidades, una unidad alfa, beta y gamma, siendo la más importante de estas la subunidad alfa, la cual es la que va a recibir la información y la que le va a determinar si es estimulante o si es inhibitoria. La hormona, cuando hace contacto con la proteína G, esta va a provocar una liberación de energía GTP, la cual se va a convertir en GDP. Esta lo que hace es que en ese momento, cuando existe ese cambio de energía, se va a liberar el segmento alfa y va a estimular a la adenilciclasa, que es una proteína que va a estar asociada a la membrana. Esta va a hacer que el ATP, que se convierta en un AMP cíclico por proceso de ciclación. Este es el famoso segundo mensajero, el AMP cíclico es el segundo mensajero. Esto lo que hace es estimular la producción de la proteína quinasa A, que a su vez estimula la producción de la MAP quinasa, el cual es un promotor genético. Esa MAP quinasa llega al ADN, buscará enzimas que van a producir algo. El AMP cíclico puede aumentar los niveles de calcio, activando los canales de calcio y provocar así entonces contracción. A su vez, ese segmento alfa puede estimular, puede estimular otra vía de acción. Este puede estimular a la fosfolipasa C, que también es una proteína que va a estar ligada a la membrana, y que esa fosfolipasa C puede tener también 2 vías de activación. Una vía con el diacilglicerol y la otra vía con el inositol trifosfato.
Ese inositol trifosfato es muy importante para ir al retículo endoplasmático rugoso. Esto lo que va a hacer es que se liberan grandes cantidades de calcio, facilitando el ingreso de calcio extracelular, provocando contracción de la parte muscular. El diacilglicerol ya puede formar la proteinquinasa tipo C, que es una enzima que esta va a activar a la maquinasa, que es el promotor genético, y que juntamente ellas hacen lo mismo, estimular enzimas a nivel nuclear. Esta proteína receptora o este receptor proteico a nivel transmembrana también es llamado receptor de tipo metabotrópico. Otro de los receptores transmembrana que tienen las hormonas peptídicas serían el receptor de tipo tirosinquinasa. Este tipo de receptor, en el momento que la hormona peptídica llega allí a su receptor, va a comenzar a fosforilar y produce un segundo mensajero como el JAK2. Este aumenta los niveles del STAT, que son proteínas intracelulares, y que va a aumentar las concentraciones de la MAP quinasa. Este es el promotor genético y hace lo mismo, va a provocar entonces una respuesta a nivel intranuclear, estimulando enzimas intranucleares. Otro de los grupos de las hormonas serían las hormonas derivadas de los aminoácidos o hormonas aminoacídicas. Estas hormonas serían la adrenalina, noradrenalina, dopamina, la triiodotironina y la tiroxina. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se sintetiza este tipo o esta familia de hormonas? Son dos grupos de estas hormonas, son dos grupos sencillos que están las neurohormonas, que es la adrenalina, noradrenalina, y los que son hormonas como tal, de las cuales ellas se van a sintetizar a partir de la tirosina, la cual es un aminoácido muy importante que se convierte en dopa gracias a la acción de la tirosilhidroxilasa. Esta se va a convertir en dopamina por acción de la dopa decarboxilasa y se va a convertir en adrenalina y luego noradrenalina. Estas son las neurohormonas, adrenalina y noradrenalina. Pasando así entonces a la circulación. El otro grupo es que el ADN, existe una transcripción igual, hay una transducción de la información, van a formarse enzimas que van a hacer que la tirosina se convierta gracias a la tiroperoxidasa en T3 y T4. Estas van a pasar a la circulación como T3 y T4 para hacer su función. Ok, ahora, ¿cómo es el transporte de las hormonas derivadas de los aminoácidos? Tenemos que, ya sabemos que de las derivadas del aminoácido está la adrenalina y noradrenalina, y están las T3 y las T4. ¿Qué sucede? La adrenalina y noradrenalina también son hidrosolubles, por lo tanto no necesitan un transportador porque ellos pueden difundir a través del plasma sin ningún tipo de dificultad. Pueden atravesar la circulación directamente al receptor que le corresponda. Pero en cambio el otro grupo, que es el otro derivado de la tirosina, que son la T3 y la T4, tienen una particularidad. Ellas son muy pequeñas, por lo que ellas pueden tener problemas en el transporte y fácilmente pueden metabolizarse y perderse en el plasma. Por lo tanto, necesitamos un transportador que las lleve hasta el órgano blanco. Necesitamos una proteína transportadora. ¿Qué función tiene esa proteína transportadora? Tiene varias funciones. Actúa como una reserva hormonal, va a aumentar la vida media en el tiempo plasmático, actúa como transporte y evita el metabolismo. Solamente va a necesitar ese transportador ahorita, en ese momento, cuando está a nivel de la circulación. Ya en el momento que va a llegar a la membrana plasmática para entrar a la célula, ya el receptor lo deja porque ya tiene una difusión fácil.
Ahora, cómo es el receptor o los receptores de las hormonas aminoácidicas? Sabemos entonces que está la adrenalina y noradrenalina. Ese grupo de adrenalina y la noradrenalina, ellos se van a fijar al receptor proteico que ya mencionamos en los receptores peptídicos. Ellos se van a unir a ese receptor metabotrópico y va a ser la misma cadena y el mismo efecto de las subunidades alfa, la activación de la adenilciclasa, de la fosfolipasa C y la acción a nivel nuclear. Es la misma secuencia del receptor metabotrópico de las hormonas peptídicas. En cambio, el otro grupo de las hormonas aminoácidicas, que es la T3 y la T4, mencionamos que son hormonas provenientes también de la tirosina, pero que cuando están en el plasma ya son muy pequeñitas, que ellas van a estar unidas a un transportador para que pueda tener una fácil difusión. Ella deja en la circulación ese receptor y difunde a través de la membrana de una forma fácil. Solamente necesitaba el receptor, ese receptor o ese transportador proteico a nivel de la circulación. Ella lo libera ya en la circulación, pasa a través de la membrana celular hacia el citoplasma. ¿Qué es lo que sucede? Ella va a viajar directamente hasta el núcleo, donde se va a encontrar con un receptor intranuclear. Este va a provocar un elemento de respuesta de la tiroides, el cual va a formar ARN. Sale a los ribosomas transmitiendo la información genética, lo que a la final nos va a dar una síntesis de proteína, la cual logra un efecto fácil, activa, aumenta el metabolismo de la parte proteica. Ahora vamos a hablar de la última familia de las hormonas, que serían las hormonas esteroideas. Dentro de esta familia están la progesterona, el estradiol, testosterona, aldosterona y el cortisol. ¿Cómo se sintetiza? Esto lo que hacemos es recordar lo siguiente. El colesterol tiene en su estructura química, van a notar que tiene hidróxido. Lo que va a ocurrir a nivel de la síntesis es que gracias a la transcripción que existe del ARN con la información que hay almacenada en el ADN, van a haber un estímulo de enzimas como la hidroxilasa y la aromatasa. Y ellos van a hidroxilar esa estructura química del colesterol. Lo que van a hacer es añadir o quitar algunos hidróxidos de esa estructura normal y lo van a modificar. Al existir la modificación, van entonces a formar como tal la hormona esteroidea o también llamado ésteres. Ya en esa forma, como hormona esteroidea, entonces pasan a la circulación. Ahora, ¿cómo es el transporte de esas hormonas esteroideas? Ellas son insolubles en el agua, por lo que van a necesitar un transportador que convierta la hormona en hidrosoluble y que pueda viajar fácilmente en el plasma. ¿Cuál es la función de ese transportador? Es la misma de las que usaron las derivadas de la tirosina. Actúa como reserva hormonal, como transportador, aumenta la vida en el plasma y lleva la hormona como tal, lo que es de transportar a la hormona hasta el órgano blanco. Estas son proteínas transportadoras de hormonas esteroideas, son específicas para ellas. Estas hormonas, como son esteroideas, acuérdense que la membrana plasmática es lo que va a estar compuesta de fosfolípidos, de grasa, por lo tanto esa hormona esteroidea no es necesario que tenga un transportador o un receptor transmembrana. Sencillamente difunde a través de la membrana plasmática sin ninguna dificultad. Ahora, ¿cuáles son los receptores de las hormonas esteroideas? Estas hormonas esteroideas necesitan, apenas pasan como tal la barrera, esa membrana plasmática, lo que hacen es a nivel del citoplasma, ellas sí van a necesitar un receptor citoplasmático que la reciba allí en el citoplasma. Necesitan entonces la captación de ese receptor, que es un receptor proteico,
que es resistente al calor y que la va a transportar hasta el núcleo. Lo que van a provocar entonces es una respuesta a hormonas esteroideas, y esta va a existir también. El RN hace una transcripción de la información del ADN y va gracias a los ribosomas, esa información va a lograr entonces también formación de cadenas proteicas, aumenta el metabolismo, ¿sí? Aumentando el cortisol, aumenta la glicemia y aumenta la respuesta del sistema nervioso simpático. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de contrarregulación, es decir, vamos a hablar de cómo el cuerpo se regula el mismo para saber qué cantidad de hormonas va a secretar, cuánto se va a secretar, hasta qué momento lo voy a secretar. Pero eso lo sabe a través del sistema de contrarregulación. Hay dos tipos de sistemas de contrarregulación, que es el sistema de contrarregulación negativa y el sistema de contrarregulación positiva. Entonces, vamos a iniciar con la contrarregulación negativa. Esa contrarregulación negativa, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Tenemos que el hipotálamo va a producir una hormona que sale a la circulación, y esta puede llegar a estimular a la adenohipófisis. La adenohipófisis va a secretar hormonas que van a estimular el órgano blanco, ¿sí? Van a provocar un estímulo de las células del órgano blanco. Ese órgano blanco puede ser la tiroides, puede ser la glándula suprarrenal o puede ser las hormonas sexuales. Eso al existir un estímulo de ese órgano diana, entonces esas células van a producir un aumento de las hormonas, una gran cantidad de hormonas. Pero ¿cómo le avisamos al cerebro o al hipotálamo en este caso de que ya hay demasiada cantidad hay una cantidad exagerada de hormonas? Ahí es donde se activa, ahí es donde por esa saturación, cuando hay grandes cantidades de hormonas, el cuerpo reconoce esas cantidades por el sistema de contrarregulación y le dice a la adenohipófisis: deja de producir hormonas. Eso es a través del sistema de autorregulación de asa larga. Cuando la cantidad de hormonas que hay liberado gracias al órgano diana, que hay grandes cantidades, le dice la adenohipófisis: no me envíes más, que ya tengo demasiado. Ese mismo mensaje también se lo pueden enviar directamente al hipotálamo, es decir, la gran cantidad de hormonas que formó el órgano diana, como es exagerado, le dicen al hipotálamo de forma negativa: hipotálamo, no formes más hormonas, que hay muchas hormonas aquí debajo. El hipotálamo se puede inhibir y eso se llama asa ultra larga. Pero también existe otra particularidad. Las hormonas que provoque la adenohipófisis, esas mismas hormonas pueden decirle a la adenohipófisis: ya no forme, hay muchas hormonas. Esa se llama asa ultra corta. Esa información también lo pueden realizar las hormonas que produzca el hipotálamo. Esas hormonas que produzcan el hipotálamo, al haber tanta cantidad de hormonas, le mandan la señal al hipotálamo y el hipotálamo se inhibe y ya no forma más hormonas. Eso también se llama asa ultra corta. Entonces tenemos asas largas, asa ultra larga y asa ultra corta. Eso es el sistema de contrarregulación negativa, es decir, la gran cantidad de hormonas que ya hay formadas inhibe directamente a los órganos a que ya no lo produzcan. Ahora, el sistema de contrarregulación positiva pasa al contrario al anterior, es decir, ahora la cantidad de hormonas que formó el órgano diana le van a decir a la adenohipófisis o al hipotálamo: envíanos más hormonas, porque necesitamos todavía tener más función. Este sistema de contrarregulación positiva, donde se solicita más cantidad, más hormonas, es en el momento del parto. En la oxitocina, generalmente ellas van a provocar contracciones uterinas,
Y mientras más contracciones, más se van a producir, se va a llevar a cabo entonces lo que es el parto. Ahora, la prolactina también. La prolactina es una hormona que es la que prepara a los senos a producir leche. En este caso, si un niño succiona mama, esa misma succión estimula el hipotálamo a producir, estimula el hipotálamo, y el hipotálamo estimula la adenohipófisis. La adenohipófisis forma más prolactina y nos llena más de leche el seno. Es un círculo. El niño estimula a nivel del pezón, el hipotálamo se excita, juntamente con la adenohipófisis forman más prolactina y van preparando entonces para la nueva mamada, en la nueva oportunidad que el niño vaya a comer. Entonces, en este caso se necesita más hormona, pero en el caso de la contrarregulación negativa, se le dice al hipotálamo, no produzcas porque ya no te necesitamos. Es como decir, en el caso de las mujeres que paren y al poco tiempo el niño muere, generalmente los pechos al llenarse de leche, ya no va a haber, como ya el niño murió, ya no va a haber un estímulo que succione el pezón, y por lo tanto ese estímulo no va a llegar al hipotálamo, ya no se va a producir más prolactina. En este caso, ya como no va a haber más estímulo a nivel del pezón, se le dice al hipotálamo y a la adenohipófisis, no formen más prolactina porque ya no hay un niño que amamantar. Eso se llama sistema de contrarregulación negativa. ¿Ve? Eso es necesario entonces para nuestro cuerpo y el saber controlar los niveles de hormonas. Es muy bonita la clase, espero que la hayan entendido. Allí les dejo la bibliografía. Estudien, está muy sencillo.